Tenemos que hablar de la situación que vuelve a las Chivas Rayadas del Guadalajara, una situación bastante complicada que cada día parece ir a peor, pero bueno, aquí te la resumo y te cuento todos los detalles sobre las últimas polémicas que han vivido las Chivas en Fuera de Banda. Comenzamos este video dando un poco de contexto de la situación que envuelve hoy a Chivas y lo haremos empezando por cuando llegó Fernando Hierro a las Chivas. Esto fue en octubre de 2022 cuando Amaury Vergara, el dueño del equipo, tomó la decisión de confiar en el director deportivo español. La verdad creo que fue una buena decisión porque dijo, no estoy tomando las mejores decisiones con el equipo, mejor se lo dejo a las personas que saben del deporte. Y entre ellas está Fernando Hierro, que es indudable su experiencia dentro del balompié. La verdad creo que fue una buena decisión y en octubre de 2022 llegó el directivo español. Un mes después confiaron en Belko Paunovic para que fuera el entrenador del equipo y le fue bien en sus primeros torneos. Hay que recordar que llegaron a una final inclusive con él hace prácticamente un año y medio, en la que terminaron perdiendo contra Tigres, pero la gente, la verdad, confiaba bastante en el proyecto de Belko Paunovic. El siguiente torneo tal vez no fue el mejor. Hay que recordar que hubo un distanciamiento importante entre los jugadores y el entrenador serbio. Y también hubo un rumor de que el entrenador quería irse. Hay que recordar que hubo una oferta o algo así, una situación un poco extraña de explicar, en la que se rumoreó muchísimo la salida de Belko Paunovic rumbo a la Almería de España, que al final no se terminó por concretar. Belko Paunovic se quedó hasta que acabó el torneo y fue eliminado en liguilla. Y ahí fue donde los caminos se separaron. Belko Paunovic dejó de ser entrenador de Chivas y Fernando Hierro se dio a la tarea de buscar a un nuevo entrenador. Ese nuevo entrenador fue Fernando Gago, un futbolista al que, bueno, un entrenador que fue exfutbolista, al que ya había conocido en su etapa en el Real Madrid, ambos como futbolistas. Hay que recordar que tienen pasado y que también Fernando Gago ya había sido entrenador de fútbol. Estuvo un tiempo dirigiendo en Argentina con buenos resultados, pero no tan exitosos, es decir, no ganó nada. Al final de cuentas dirigió a Racing y a otro club en Argentina, pero con ninguno de los dos logró levantar algún campeonato. Y su decisión de venir a México, pues, fue en parte porque Fernando Hierro le estaba hablando para continuar su proyecto en Chivas. Y ahí fue donde pasó algo muy extraño. Y es que Fernando Hierro se fue de las Chivas. Le llegó una oferta del Al Nassr de Arabia Saudita, el equipo en el que juega Cristiano Ronaldo, para que fuera a ser el director deportivo del equipo y terminó por dejar a las Chivas. Se dice que dejó a sus ayudantes, su equipo de trabajo se terminó quedando en Chivas. Creo que es dirigido actualmente por Fran Pérez, esa parte deportiva de Chivas. Pero saltó las alarmas de todos lados. Que el entrenador, bueno, el director deportivo de las Chivas los dejara por irse a dirigir a un equipo de Arabia Saudita. Irse a dirigir, irse a ser el director deportivo del equipo de Arabia Saudita. Fue una decisión que muchos no entendieron, otros sí, porque evidentemente ir a Arabia Saudita en el mundo del fútbol significa comenzar a ganar muchísimo más dinero de lo que haría en Chivas. Y al final dejó el proyecto un poco a la mitad, significando una pequeña traición para el equipo de Guadalajara. Al final se terminaron quedando tanto la estructura de Fran Pérez como el nuevo director deportivo de Chivas y también el entrenador Fernando Gago, que al final no pudo mucho tiempo convivir con Fernando Hierro en esta nueva etapa que iban a convivir bastante. Y bueno, este torneo está siendo dirigido por Fernando Gago. Ya fue también el pasado, hay que recordar que Gago lleva dos torneos, el anterior y en los cuales no ha tenido los mejores resultados. A ver, creo que no lo ha hecho de todo mal el entrenador argentino, pero pesa muchísimo que en el torneo anterior fue eliminado de Conca Champions por el América y también eliminado en Liga por el América. Y en este torneo lo estaba haciendo bien, tienen al equipo en zona de clasificación, como ya hemos visto en otros videos, pero tampoco ha terminado de convencer a la afición, sobre todo porque no ganan los partidos importantes. Ese es el principal argumento en contra de Gago. Que sí, podrán jugar muy bonito, pero no le ganaron al América, no le ganaron al Cruz Azul, no le ganaron a Tigres, no le ganaron a Toluca y no le ganaron a Rayados, que son posiblemente los máximos candidatos al título. Entonces, si no eres capaz de ganarles en liga, ¿qué te hace pensar que lo lograrás en liguilla? Pero a pesar de esas críticas, pues Chivas está en una buena posición. Continúa rumbo a la liguilla y no se esperaba prácticamente ninguna decisión importante de Amaury Vergara como intentar cesar a Gago. La situación contractual que tenía el técnico argentino es que en 2 meses terminaba el contrato, porque lo firmaron por un año.
Es decir, 2 torneos en México. Esto la verdad no me parece nada criticable por parte de Chivas. Creo que es normal que intentes evaluar a tu entrenador en el primer año que tiene en México y que no te amarres con él desde el principio, intentar firmarle 5 años y que el proyecto te salga mal, ¿no? Creo que es bastante lógico lo que hicieron aquí, tanto la parcela deportiva de Chivas como el dueño del equipo, que decidieron solo firmarle un año. Pero otra de las cosas que le firmaron a Fernando Gago dentro de ese contrato fue una cláusula de salida, la cual hay muchísimos comentarios en medios de comunicación acerca de ella, y es que suenan desde 2 millones de dólares como el tope. La mayoría de medios asume que esa es su cláusula de 2 millones de dólares y otros medios dicen que es más baja, inclusive a llegar hasta el medio millón de dólares únicamente. Hay bastante diferencia en ese tema, pero pues como no se hace público el contrato, nos basaremos en que son esos 2 millones de dólares. En fechas recientes todos conocemos la actualidad que tiene Boca, y es que no le está yendo del todo bien al equipo argentino. Desde esa final que perdieron en Copa Libertadores el año pasado, pues parece que se vino todo abajo el proyecto de Juan Román Riquelme como director deportivo de Boca Juniors. Y es que no lograron clasificar a la siguiente Copa Libertadores, la que se está jugando, terminaron en Copa Sudamericana y tampoco les está yendo del todo bien en liga. Y en fechas recientes, el entrenador Martínez ha sido bastante cuestionado hasta el punto de que fue cesado de su cargo, luego de perder el Superclásico y tampoco tener buenos resultados en la Liga Argentina, en la que creo recordar que están en la posición 16, por lo que también se ve bastante complejo que califiquen a la siguiente Copa Libertadores y ya fueron eliminados de la Copa Sudamericana de este año. Por lo que Boca Juniors estaba en búsqueda de un nuevo entrenador. Y ahí es donde los caminos de Boca y Chivas se juntan. Y es que primero, como un rumor, comenzó a sonar que Fernando Gago podría ser parte de los entrenadores que estaría buscando Juan Román Riquelme para ser nuevo director técnico de Boca. Y poco a poco el rumor empezó a tomar fuerza, hasta el punto que medios en Argentina ya dan por hecho que Fernando Gago solamente dirigirá el clásico tapatío e se irá a ser nuevo entrenador de Boca luego de que el equipo Ceneice pague la cláusula de rescisión que tiene con las Chivas. Eso fue lo que comenzó a desenvolver los medios de comunicación. Empezó a hablarse el tema de Fernando Gago. Medios aquí también lo confirman, que hay muchos acercamientos y que parece un hecho que esto será. De momento no hay anuncio oficial y no creo que lo haya hasta después del partido de este fin de semana. Lo que parece oficial es que Gago dirigirá ese partido y después se irá. Eso es lo que tenemos hasta ahora como información dentro de los medios de comunicación. Hubo muchas críticas, tanto a Fernando Gago por la falta de profesionalidad al irse a la mitad del torneo, como a Mauri Vergara por poner una cláusula de rescisión tan baja, y como a la directiva de Chivas en general porque ya se fue tu director deportivo porque le pagaron más y también se va su entrenador, por lo que el proyecto queda totalmente desarticulado. Yo la verdad creo que no hay tanta culpa en parte de Amaury Vergara. Confío en dos personas que conocen mucho el entorno del fútbol y al final eso le terminó pesando. Dos personas que tienen bastante nombre en el fútbol mundial, en el caso de Fernando Hierro, y Fernando Gago también tiene un renombre mundial, pero sobre todo en Argentina, y creo que no era de esperarse que estas cosas pasaran, ¿no? Que Al Nacer se interesara en Fernando Hierro para ser su director deportivo y que Boca estuviera tan mal como para que Fernando Gago fuera la principal opción para ser su técnico. La situación de la cláusula de rescisión y las críticas, yo no las comparto. Y aquí me voy a explicar, me voy a extender un poco más. Esta es la parte de opinión de este video. Y es que yo no creo que si, supongamos, la cláusula es de 2 millones, una cláusula pagable en el mundo del fútbol. Si, por ejemplo, a Mauri Vergara le hubiera dicho, no, tu cláusula tiene que ser de 10 millones. O no vas a tener cláusula, tienen que negociar conmigo para que te vayas. Pongámonos en ese supuesto, que no hay cláusula y que tienen que negociar con él para que se vaya, o la cláusula es mucho más alta, hasta el punto que Boca no pueda pagarla. Pues Fernando Gago iba a forzar lo más que pudiera porque es su sueño dirigir a Boca. Porque él es canterano, él jugó ahí, él siente una deuda porque tampoco pudo rendir mucho en Boca por las lesiones. Entonces creo que es normal que él quiera volver a su institución. Y creo que si no hubiera habido cláusula, hubieran obligado a Mauri Vergara a negociar. En el sentido de que no puedes tener un entrenador en el que ya no hay confianza, en el que sabes que se quiere ir y en el que los jugadores tampoco van a confiar porque se quiere ir. Entonces era una situación muy complicada también para Mauri Vergara. Tener más control en la negociación no iba a hacer que Gago se quedara. Iba a hacer que Gago se enemistara con él y pues iba a ser más complicado retenerlo.
o si la cláusula hubiera sido más alta, lo iban a obligar a bajar, a aceptar menos dinero por él, porque Gago se quería ir. Al final el puesto del entrenador es un puesto de alta confianza, tanto de directiva como de jugadores. Entonces tener a uno que se quiere ir, pues no es muy buena idea para un proyecto como Chivas. Entonces ahí yo no creo que sea culpa de Amauri el que hoy Gago se esté yendo. Es más, un cúmulo de situaciones, entre ellas que le está llamando el equipo de sus amores y que él era obvio que se iba a ir si Boca estaba en esa situación. Creo que se le combinaron muchas cosas a Mauri como para poder controlar la situación de Gago. Ahora, eso era el tema de la semana en Chivas, que Fernando Gago se estaba por ir a Boca Juniors. Entonces, pues muchos medios de comunicación comenzaron a ir a las ruedas de prensa de Chivas, ¿no? Hay que recordar que creo que unos días de esta semana, cuando la noticia se hizo más popular, incluso Fernando Gago salió sin darle declaraciones a los medios de comunicación que lo estaban esperando. Y también el día jueves de esta semana había una rueda de prensa previa al clásico tapatío que se juega este sábado. Y lo que pasó fue uno de los incidentes más hablados en los últimos años en el fútbol mexicano, y es que el Piojo Alvarado lanzó un barreno en contra de la sala de prensa de las Chivas. Y este es un tema que quiero explicar. No vamos a poner opinión, vamos a utilizar una nota de proceso para explicar lo que pasó. La verdad es un tema un poco raro. Y bueno, esto fue lo que sucedió. Así dice la nota de proceso, que titulan: Piojo Alvarado fue el jugador de Chivas que lanzó el explosivo a la prensa, pide disculpas. Hasta el momento se desconoce si Alvarado tendrá una sanción por parte de Guadalajara y Liga MX. Al final dice: después del incidente en conferencia de prensa que ofreció el club de fútbol Guadalajara, donde un jugador aventó un barreno en la puerta de la sala de prensa, el cual le cayó a un camarógrafo, Roberto Alvarado aceptó que fue él quien arrojó dicho objeto y se disculpó con los afectados. El equipo de prensa de Chivas invitó a los representantes de los medios de comunicación para charlar y ofrecer una disculpa, después de que un objeto explosivo, como un petardo, detonó al interior de la sala de prensa en la cual se esperaban los medios de comunicación convocados. Los mismos estuvieron acompañados por Roberto Alvarado en esta reunión. Alvarado argumentó que no sabía que había gente dentro de la sala de prensa y ofreció una disculpa a los representantes, pues aseguró que fue una broma que realizaban los jugadores y que no existió la intención de que el cohete detonara en la sala de prensa. De acuerdo a testimonios de algunos reporteros, la detonación fue grande y los restos del barreno quedaron en la puerta del salón. Asimismo, los futbolistas justificaron la agresión como una broma. Hasta el momento se desconoce si Alvarado tendrá una sanción de parte de Guadalajara y Liga MX. Esta es la información que publica, por ejemplo, Proceso y muchos otros medios de comunicación. Ayer fue un tema bastante comentado en ellos. Y bueno, del momento no hay sanciones. Ya les subiré algún short si hay alguna sanción, algún comunicado de Chivas o algo así de la liga. Pero bueno, intentaron, hubo bastantes críticas en contra del Piojo Alvarado por esta situación, porque primero no se sabía qué jugador había sido y hasta horas después fue la disculpa del Piojo Alvarado. Y bueno, fue una situación que creo que se exaltó un poco en los medios de comunicación, sobre todo que se empezó a utilizar un tono bastante feo contra el Piojo Alvarado, ¿no? Vemos reporteros incluso diciéndole groserías al Piojo Alvarado. La verdad creo que se pasaron un poquito. Pero también creo que es una situación bastante inexplicable, ¿no? Recordemos que, a ver, yo sé que muchas veces vemos a los futbolistas como no trabajadores. Pero al final son trabajadores, son empleados de un club. Y es raro que unos empleados de una institución lleven cohetes o lleven cohetes al entrenamiento, a su lugar de trabajo, ¿no? Lleven cohetes para hacerse bromas entre ellos, y es bastante extraño. Y más que lancen uno a la sala de prensa y luego digan que no sabían que había nadie ahí. La verdad es una situación bastante complicada. Yo creo que sí debe haber sanciones. Y creo que al final será simplemente una multa económica por parte de Chivas. La verdad, no creo que la liga se meta en esto. Y creo que la molestia se enalteció mucho por parte de los medios. Porque la verdad, sí es preocupante, ¿no? Que de repente estás tú trabajando y te avientan un cohete, ¿no? No es algo normal. Y tampoco creo que sea un ambiente de trabajo el que tiene que brindarle Chivas a los medios de comunicación. Creo que se exaltaron por ambas partes. Creo que es una situación inexplicable por parte del Piojo Alvarado. Más allá de que si fue una broma o no. ¿De verdad me están queriendo decir que la broma del Piojo Alvarado era aventar un cohete a una sala vacía? ¿Esa era la broma del Piojo Alvarado? Yo la verdad creo que es bastante extraño la situación. No creo mucho este discurso. Pero ese es el discurso oficial hasta el momento.
Entonces veremos si hay sanciones o no. Y esta es otra de las cosas que se suman al caso de Gago, y de hecho creo que le quitó bastante atención a los medios de comunicación que estaban centrándose en lo que había pasado con Gago, y ahora tienen que hablar del Piojo Alvarado por lo que pasó. Y esto es todo previo a un partido importante en Guadalajara, el clásico tapatío. El no le llega en un buen momento a Chivas, tampoco a Atlas, que viene de 3 derrotas consecutivas. Chivas ya era bastante favorito al partido, pero estas cosas extracancha creo que le afectan bastante. Y bueno, esa es la crisis en general que atraviesa Chivas. Cada día se hace peor. Veremos qué pasa hoy. Hasta el momento, hoy viernes que estoy grabando esto, no ha pasado nada. No hay anuncios oficiales, no hay prácticamente nada. Entonces, por eso decidí hacer este video con la información que tenemos hasta el momento. ¿No ustedes qué piensan de todo esto que está pasando en Chivas? ¿Para ustedes es una traición de Gago? ¿Para ustedes qué castigo le darían al Piojo Alvarado? ¿O creen que los medios están exagerando lo que pasó ayer en la sala de prensa de Chivas? Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Los invito a que dejen su like, se suscriban al canal para más información de la liga y estén al pendientes. Aquí les subiré si hay alguna sanción en contra del Piojo Alvarado y también en el momento en que haya anuncio oficial de que Fernando Gago deja de ser entrenador de Chivas. Muchas gracias por ver este video.